yo estudié con las hermanas a la cual pertenezco ahora, ¿no? Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, una fundación española de dos hermanas, que Rafaela María Porras y Ayllón y Dolores Porras y Ayllón. La hermana menor, que es Rafaela, ya está canonizada y es Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. ¿Cuál es el carisma principal? Es la adoración al Santísimo, por eso tenemos, si ustedes van ahorita a la capilla, está el Santísimo expuesto, y la educación de la juventud. Antes era solo niñas, ¿no? Ahora ya es el colegio mixto. Yo pues estudié con esta comunidad y en el colegio. Y bueno, yo no tenía ninguna vocación ni nada, sino que una chiquilla corriente. Ya salí de bachiller y quería entrar, mi papá me dijo, no vas a entrar hasta que estudies. Entonces estudié ciencias biológicas y química, y después, cuando ya tuve el diploma, le dije a papá, pues estoy dispuesta a entrar. Entonces mi papá me llevó al noviciado y ya empecé a hacer ya la carrera, dijéramos, la vida religiosa. Entonces, primero que todo, pues me mandaron, como ya tenía una carrera, me mandaron a Roma a estudiar teología y mariología. Pude ya sacar allá mis estudios, regresé acá y empecé a trabajar en Kennedy, en Banderas, en un colegio de fe y alegría. Después de eso, pues me dedicaba a la educación, pero al tiempo empecé mi trabajo en las cárceles, y así duré hasta ahora de la pandemia. Cuando empezó la pandemia fue cuando dejé de ir a las cárceles. He trabajado en bastantes cárceles. Ha sido una vida pues muy hermosa de poder visitar a los presos, y ahora pues siempre me ha gustado y el Señor me ha ayudado, y también como te decía, cuando conocí a Lino, trabajando en las cárceles, ¿no? Pero al tiempo pues trabajaba como profesora, ¿no? En el colegio, hasta que ya después también me trasladaron a Medellín, a Bucaramanga, a Lebrija, bueno, a distintos sitios he estado, en Panamá, y ahí he trabajado pues también en cárceles, pero también atendiendo gente, entonces ayudando espiritualmente. Entonces a eso es lo que me dedico, a orar con las personas, a ayudarlas espiritualmente, y esa es mi vida, ¿sí? Esta imagen me la mandaron y la llamaban, bueno, yo tuve la primera imagen, me la regalaron, de la advocación Rosa Mística que llegó a Colombia, y esa la presté y la tiene una señora en su casa. Yo nunca se la he vuelto a pedir porque ella estaba peregrinando y la dejó. Pero después, esa es más grande que la que llevé a donde Lino. Esa imagen ya está allá, pues, pero después me mandaron una más pequeña que llamaban la caserita. Esa es la que más ha llorado, ¿cierto? Y entonces esa es la que tiene ahorita la odontóloga. Ahora yo tengo otra, pero que también es bueno, especial, pero no así como que se diga que la he visto llorar y todo, no. Pero sí la tengo yo y la llevan a la misa los domingos, pero esta que te digo que llevamos donde Lino era especial porque ella daba muchas manifestaciones. Además era más bien pequeña, entonces era más fácil para cargarla, ¿sí? Entonces con ella visitábamos sobre todo los barrios vecinos, ¿no? De Nueva Zelanda, aquí que queda cerca. Entonces era casa por casa, todos los días me iba con la imagen y visitábamos una casa, rezábamos el rosario, dábamos una catequesis, y sí, nunca demoraba mucho tiempo, ¿no? Máximo 8 días, si acaso era necesario. Y pues desde luego que vimos cosas hermosísimas,
¿Por qué? Porque hay una predicción, ¿no? Que ella acompaña viva las imágenes de la rosa mística. ¿Qué se pretendía con esto? No una idolatría a la Virgen, no, sino eso, llevar a Jesús. Entonces, lo primero que llevábamos en la catequesis, no solo la presencia de la Virgen, que la acompañaban los ángeles, porque siempre una corte de ángeles va acompañando a la Virgen, cuya ella promete que está viva con la imagen, ¿no? Entonces, llega a la casa, pero ¿cuál es la catequesis? Dios los ama, nos vamos a arrepentir de los pecados, tenemos que orar, tenemos que confesarnos, etc. Entonces, eso era lo que palpábamos nosotros al visitar las distintas casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señora las recibió y tenía varios hijos, ¿no? Entonces ella se lo llevaba al uno y cuando llegaba el otro del trabajo se la ponía al otro y cada uno le iba ayudando, ¿sí? Eso es maravilloso. Y por ejemplo, esto no fue aquí sino en Panamá, un señor que llevaba separado de un hijo como 5 años y no podía encontrarlo ni nada y es desesperado. Le llevamos la rosa mística y esa noche lo llamó el hijo desde de un país fuera de Colombia, ¿no? Sigue todo con su divino hijo, ¿no? Entonces por eso pues ella nos lleva a Jesús siempre y con Jesús obtenemos lo que necesitemos, ¿sí? Me acuerdo, esto también sucedió en Panamá, de una señora que tenía una catarata, bueno, una enfermedad en los ojos y no podía caminar, le tocaba llevarla de brazo para los grupos que hacíamos cada día en el campo. Y ya después la Virgen le sanó y ya podía caminar solita, ¿no? La Virgen le quitó sin operación porque no la podían operar, la sanó. Entonces, eso lo veíamos casi como que parecía natural, ¿no? Dar a Jesús, pues eso, ¿no? ¿Qué hace ella? Darnos a Jesús y con Él todo lo que necesitamos. En otras casas llegaba y sanaba, en otras casas, bueno, sonreía. O sea, me acuerdo otras niñitas que llegaron del colegio y entonces estaban estudiando en María Auxiliadora y comenzaron a hacerle, a recitarle una poesía y a cantarle. Y la Virgen se reía, que uno la veía cambiar de aspecto, ¿sí? Como el Lino era abogado, entonces yo trabajaba en las cárceles y entonces ahí también nos conectamos porque él pues era abogado defensor, penalista, entonces ahí nos conocimos y ya después de que todas las cosas que hace el Señor, porque Él va conectando sus elegidos y las personas que Él quiere, ¿no? Entonces así nos conectamos, pero no fue una cosa así como especial, sino que el Lino tenía un grupo y entonces me invitaron a ese grupo y llevé la Virgen y entonces yo me acuerdo con Germán que llevamos creo que la Virgen y él tenía un problema de la vista, ¿no? Entonces estábamos donde el Lino y de pronto él, no sé, sintió que el Señor le daba un mensaje como que tuviera mucho cuidado. Y él, imagínate, de noche él iba repartiendo a la gente a sus casas. Y entonces íbamos, pero era fuera de Bogotá, era algún pueblito que había que llevar a una persona. Y de pronto le hace el Señor frenar en seco y como él estaba nublado, él no veía mucho y había un tronco que si nos hubiéramos matado todos, porque imagínate a una velocidad y en esa oscuridad, y no, el Señor le avisó que cuidado, y desde el grupo, ¿sí? Tenga cuidado, desde el grupo, y cuando llegó con la neblina y el tronco ese, que nos hubiéramos estrellado y nos hubiéramos matado todos, y el Señor le hizo frenar. Y eso fue saliendo del grupo de Lino. En esos grupos, ¿qué hacíamos? Pues orábamos el rosario, generalmente de primera rezábamos el rosario, siempre. Y luego sí se hacía el grupo de oración y el Señor
había varias personas que recibían mensajes, entonces el Señor daba los mensajes, ¿no? Para tal persona o tal cosa, el Señor manifestaba su voluntad a través de esas personas. Y luego sí se cumplían todos, ¿no? Y ese fue un mensaje que recibimos en la casa de Lino esa noche. Y que ya te digo que salió él a repartirnos, que era el único que tenía el carro, pero que era enfermo de los ojos. Y el Señor nos avisó que tuviera cuidado, que había peligro. No recuerdo demasiadas cosas, ¿sí? Lo único que las visitas de la Virgen a los distintos sitios, no solo a donde Lino, ahorita me estoy acordando más de cuando sí le llegó la llevamos la Virgen, ¿no? Y que pues era de noche, como las 6 de la tarde o 8 hasta las 8, no sé más o menos qué era, y en ese apartamento que llevamos la Virgen y bueno, estaba la gente que estaba allí, que rezamos el rosario y todo, y ese mensaje sí me acuerdo porque fue muy fuerte para nosotros. Esa imagen, es decir, la he estado peregrinando últimamente, pues no, pero se la di a una odontóloga para que la llevara a una persona que estaba con cáncer. Y allí duró hasta prácticamente que murió esa persona, y ahorita la tiene ella, esta doctora la tiene en su casa. Y yo no se la he pedido porque me mandaron otra de Alemania, y entonces más grande, entonces ella la tiene. Claro que esa es muy querida por mí, pero digo yo no me puedo coger todas las imágenes porque tampoco, ¿no? Ella tiene que estar peregrinando y ha sido de mucho consuelo para esa familia. Entonces que la Virgen pues lleva siempre a Jesús, eso no hay duda, no hay duda absoluta, que el Señor nos... sí, es decir, la Virgen nos lleva al Señor y el Señor también a la Virgen, ¿no? A su mamá. No, yo recuerdo de gran espiritualidad, es decir, que congeniábamos porque él como abogado defendía, ¿no?, casos, y me acuerdo una cosa que él me contó que me emocionó mucho, que él estuvo a un sacerdote que estaba preso en la cárcel, él lo defendió y pudo, pero el padre pues había pecado, ¿no? Era pues difícil la cosa, ¿no? Porque sí era culpable o no sé, pero en todo caso tenía una vida difícil, y entonces él lo defendió y lo pudo sacar. Y entonces después él se arrodilló y le dijo: confiéseme, padre. Eso a mí me emocionó muchísimo porque sabiendo que era pues un padre que había fallado mucho, ¿no? Y que él fue el que le consiguió que se pudiera salir libre. Y después tiene la humildad de arrodillarse y pedirle que te lo confiese. Eso a mí me gustó mucho, ¿no? Yo quise mucho a Lino, y después que como a uno los llevan para distintos sitios, creo que de ahí no sé si fue a Panamá destinada o que ya pues como que cortamos la comunicación, ¿no? Al principio sí fue mucho cuando él empezó a recibir las actas, que él sí me llamaba todos los días, como después de que la recibía y yo no había salido para la cárcel, entonces él me llama: hermana, recibí esto, y pues gozábamos mucho con lo que el Señor le regalaba, los mensajes que le daba. Él hacía muchos chistes, ¿no?, de su piel, ¿no? Decía que él tomaba tinto para no perder el color de la piel. A mí me da eso mucha risa, porque él era muy bromista, ¿no? Sí. Y era muy bromista, pero también era pues muy capaz en su profesión, y lo apreciaban mucho. Y ya le digo que como yo tenía que ir, o trabajé muchísimo tiempo en las cárceles, entonces todo este ambiente de presos, de liberaciones y todo eso, pues le hace a uno tener un poco de empatía, ¿no?, por el mismo tipo de trabajo. Y es decir, como empezaban para mí esos grupos de oración,
todo les resulta a uno como novedoso, como que está despertando, ¿no? Que una espiritualidad que uno antes era muy convencional y todos estos carismas y todo como que no se conocían, ¿no? Y entonces todo esto a mí me ayudaba porque era como algo que uno anhelaba, que no fuera solo como una espiritualidad en la que se reza, pero no tiene uno como manifestaciones así cercanas, ¿no? Y entonces eran pues emocionante todo esto, y ya le digo que como empezamos con este grupo de Santa María del Camino, fue como una novedad. Después ya pues se fueron formando como más grupos y sabiendo uno que sí eran unidos a la iglesia, porque pues le ofrecían a uno muchas cosas de grupos protestantes, cristianos que llaman, ¿no? Entonces, saber que eran grupos católicos y que el Señor estaba ahí presente, pues, y que sentía uno su presencia y que sentía esa fuerza del Espíritu Santo y en la oración y los mensajes y las curaciones, todo eso, pues era una cosa para uno pues muy gratificante, y el Señor nos fue llevando, ¿no? Entonces, Lino, pues estaba muy abierto, ¿no? Y con su grupo que tenía allí iba bastante gente, y ya le digo que era de ese tipo, entonces a uno pues le gusta mucho, ¿no? Y inclusive la superiora que yo tenía en ese tiempo pues era más, no sé, más abierta, ¿no? Me daba permiso de salir, pero después se quedaba rezando hasta que yo llegaba, para que llegara. Entonces, pero pues fueron esos comienzos, ¿no? Y lo que pasa es que él tenía una revista, yo no sé si sigue todavía María hoy, ¿sí? Yo inclusive hasta hace poco tenía unos ejemplares de esa revista ya, de cuando empezaron las primeras ediciones. Entonces, pues, él escribía mucho, y lo que recibía del Señor y de la Virgen, ¿no? Escribían en esa revista. Y a mí me tocó, pues, con ciertas personas de altas del gobierno en ese tiempo que eran conocidas, para ver como qué sentían o qué podían respecto de la revista y de los mensajes de la Virgen y todo eso. Eso sí, ya te digo pues que colaborábamos mucho, ¿no? Para que se aclararan los artículos, y le ayudábamos también pues, a vender la revista, y él nos regalaba unos ejemplares. Pero sí compartimos muchas cosas, y oramos con el padre Jorge Alberto, eso también, al que ya pues falleció. Y también en Villavicencio, cómo se organizaron allá, y estuvo este muchacho estigmatizado. Roque Solari. Sí. De la parte profesional no era mucho, ya fue de la parte espiritual cuando ya tuve más relación con Lino, y estábamos orando más, y fue lo que te digo de la célula trinitaria que él quería que formáramos. Y mientras yo estuve aquí en Bogotá sí estuvimos trabajando en eso, ¿no? Pero ya pues a mí me trasladaron, creo que fue para Panamá, y entonces ya como que perdí contacto con él. Después volví, pero ya no me relacioné con él, sino cuando él murió, que entonces ya me avisaron. Entonces yo estuve en el entierro ahí en la Porciúncula, estuve en el entierro con mucho dolor y todas esas cosas, porque pues yo lo apreciaba mucho, ¿no? Las células eran las tres personas, ¿no? Eran una imagen como de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eran esos grupitos como de espiritualidad para ayudarse como en su vida espiritual más, ¿no? Era esa célula, ¿no? Como para que hubiera pienso yo, un reciclar como de amor, de espiritualidad, entre las tres personas que estaban formando las células, ¿sí? Pues eran el padre Jorge Alberto,
Lino y yo. Éramos la primera de esa célula que se inició. Entonces luego ya pues había otras células porque tenían que ser 3 personas, ¿no? Por lo que yo veía, ¿no? Ya cosas más íntimas uno no sabe, pero el padre Jorge Alberto era muy bueno y se entendía espiritualmente mucho con Lino y Lino lo apreciaba mucho, ¿no? Y el padre Jorge Alberto fue como la parte espiritual muy fuerte para la iniciación de esos grupos, ¿no? Lo mejor es que hagamos una oración, ¿sí? Sí. Que terminemos haciendo una oración pidiendo por ustedes, por toda la comunidad, que aun cuando físicamente no asista a esas reuniones, de todas maneras la hermandad espiritual que ha habido, pues le hace a uno tilín en el corazón, ¿no? Y le interesa todo lo que les pasa y todo, y sobre todo extendiéndose tanto, pues es una alegría que sea eso, que el Señor llegue a cada corazón y que el Señor lo conozcan, lo amen. Y yo le pido todos los días al Señor que no se le pierda ni una sola alma. Señor Jesús, estamos aquí reunidos en tu nombre y tú con nosotros. Pedimos la presencia de María, de San José, de todos los santos y santas que nos ayudan en la oración, de todos los santos ángeles, de todos los coros, especialmente San Miguel, San Gabriel, San Rafael y sus ejércitos, nuestros ángeles de la guarda, las virtudes, los arcángeles y los ángeles. Amado Padre, queremos pedirte por los méritos de la infancia, vida, pasión, muerte y resurrección de tu divino Hijo, por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, especialmente bajo la advocación de la Rosa Mística, que derrames múltiples bendiciones y gracias sobre esta institución, hijos de la Madre de Dios. Sí, te pedimos para que los bendigas, los ayudes y que sigan extendiéndose por todo el mundo, llevando la presencia de tu divino Hijo como Salvador del mundo para todos y cada uno de los que tengan contacto con ellos. Y que tú, Señor, derrames así como una lluvia de bendiciones y de crecimiento espiritual, de unión con Dios de cada uno de los miembros, y que puedan a través de la Santísima Virgen llevar a Jesús a todos los que tengan contacto con ellos. Señor, y en sí, ya voy, en momento de tantos peligros espirituales, que seas tú, Jesús, cubriéndolos con tu sangre, y María con su manto protector, que son los santos ángeles. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.